tú ya has dosado diferentes pues hormonas en su sangre, ya has visto que el problema no sea pues otro que no es hormonal, etcétera. Si ya has descartado posibilidades, entonces vas con la hormona antimuleriana. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que la hormona antimuleriana puede estar muy baja en esta paciente. ¿Y eso qué significa? Que su reserva ovárica es muy baja. Entonces, si tú quieres dosar una hormona antimuleriana es porque quieres saber qué tanta reserva ovárica tiene todavía esta paciente. A medida que nosotros las mujeres vamos envejeciendo, nuestra hormona antimuleriana va disminuyendo porque nuestra reserva ovárica también va disminuyendo. Entonces, los niveles en general de la hormona antimuleriana van a ser proporcionales al número de folículos ováricos que todavía están disponibles. Por eso es un marcador de reserva ovárica. Aparte de ello, ustedes tienen que conocer no solamente esto de acá, sino que también tienen que conocer esto de acá, que es que la hormona antimuleriana es producida en ciertos lugares y que cumple obviamente ciertas funciones. Primero, los lugares. Esta hormona antimuleriana va a ser producida por las células de la granulosa de los folículos ováricos tanto antrales como los preantrales, ¿no? Y acá está lo que yo les decía, que los valores pueden ser desde demasiado alta hasta muy baja. Normalmente demasiado alta puede llegar a ser, pues, no es común, puede llegar a ser incluso patológico. Y la alta, pues, normalmente son mujeres que son bastante jóvenes, mientras que la muy baja viene a ser específicamente en personas, pues, que ya están envejeciendo, que ya no tienen una buena reserva ovárica y por lo tanto, pues, no van a tener una buena posibilidad de reproducirse. Estas mujeres, pues, muy probablemente sean infértiles, en la mayoría de ellas es que son muy bajas, ¿no? Y aparte de eso, tienen que entender que la hormona antimuleriana se va a relacionar directamente con lo que vendría a ser todo esto de las fases del ciclo ovárico. ¿A qué me refiero con esto? Lo van a entender con la imagen que les voy a presentar ahora. ¿Qué es lo que sucede? La hormona antimuleriana es parte de este proceso de selección del folículo dominante. ¿Y qué es lo que sucede? Esto del folículo dominante, ustedes ya saben por la clase anterior que es retroalimentación negativa y retroalimentación positiva por fase. Y en estas fases, específicamente en la fase de la retroalimentación positiva, la hormona antimuleriana lo que hace es estimular a los folículos para que estos folículos lo que hagan es secretar estradiol, para que el folículo dominante en específico secrete estradiol. Pero eso ya lo vamos a ver paso a paso. Primero yo quiero que recuerden cómo es este proceso de la selección del folículo dominante. Y acá nos vamos a situar primero en esta parte de la fase folicular. La fase folicular que pasa específicamente en este ciclo ovárico. Ustedes ya saben que en general el ciclo menstrual va a durar de entre 28 días aproximadamente, 28 días más menos 7, ¿ok? Pero específicamente en el día 5, en el día 6, comienza la fase folicular. Esta fase folicular va a ser donde nos tenemos que situar para entender específicamente cómo se da todo esto del hormona antimuleriana, ¿ok? Primero, en este inicio de la fase folicular, ¿qué es lo que va a suceder? Al comienzo de la fase folicular, la hipófisis aumenta la secreción de FSH. ¿Ok? Tenemos una hipófisis que va a aumentar lo que es la FSH. Entonces, cuando aumenta la FSH, ¿qué es lo que sucede? Estimula el crecimiento de varios folículos ováricos que están disponibles. Varios de estos folículos dentro del ovario van a comenzar a ser estimulados. Vamos a tener un grupo de entre 10 y 20, aunque algunos libros también, algunas fuentes también dicen entre 10 y 15 pero tomamos como referencia el 10 y 20, ¿ok? Son entre 10 y 20 las cantidades de folículos que van a ser estimulados por la FSH, por ese aumento de la FSH que se da gracias a la hipófisis. Eso es lo que pasa al inicio de la fase folicular. Pero ¿qué sucede? Durante la fase folicular también va a haber un aumento importante de lo que vendrían a ser los estrógenos. Entonces, en esta fase folicular aumentan los estrógenos y gracias a eso la hipófisis disminuye gradualmente lo que vendría a ser la cantidad de FSH. Entonces, este FSH primero tiene una subida, tiene un subidón, pero luego, durante el progreso de la fase folicular, cuando aumentan los estrógenos, la FSH disminuye. Ese es uno de los mecanismos por los que la FSH disminuye. Pero aparte de eso, también hay otro mecanismo, y es que hay un aumento de inhibina, que es una hormona producida por los folículos. Entonces, cuando aumenta la inhibina, también se reduce lo que vendría a ser la FSH. Entonces ahí ya tienes tus dos mecanismos por los que se inhibe o comienza a disminuir la FSH.
la FSH disminuye gracias al aumento de estrógenos, gracias al aumento de inhibina. ¿Ok? Entonces, esta retroalimentación negativa sobre la hipófisis que hace que reduzca la FSH, ¿qué es lo que nos va a dar? La reducción de la FSH lo que nos va a dar es que los folículos menos maduros, estos folículos chiquititos que no han madurado lo suficiente, tengan una menor actividad de lo que es la aromatasa. Como va a haber una menor actividad de lo que es la aromatasa, que es la enzima que convierte los andrógenos estrógenos, lo que va a reducir es la producción de estrógenos en estos folículos. Entonces, estos folículos, gracias a la caída de FSH, comienzan a producir una menor actividad de la aromatasa y por lo tanto también va a caer la producción de estrógenos en estos folículos. Ok, aparte de eso, ¿qué es lo que va a suceder? Eso es lo que ya sucede en los folículos chiquitos, ¿no? Los folículos que no han madurado lo suficiente. En el folículo más maduro que haya dentro de todo este grupo, el folículo que haya podido madurar más hasta el momento, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Este va a ser llamado folículo dominante. Y este folículo dominante se va a caracterizar porque dentro de todos los folículos que han podido ser estimulados en un primer momento, durante todos estos folículos que han podido ser estimulados en un primer momento, este de acá es el folículo que tiene más receptores para la FSH. Y como es ese folículo que tiene más receptores para el FSH, también tiene una mayor proliferación de lo que son células de la granulosa. Y también es el que va a tener una mayor actividad de lo que es la aromatasa. Aparte de eso, esta actividad mayor de la aromatasa lo que le permite, en general, es producir más estrógeno que lo que sucede en los demás folículos. Entonces, si comparamos, este folículo dominante tiene mucha más ventaja frente a los demás folículos que están todos nerfeados, frente a todos los folículos que están chiquitos. Este folículo dominante va a tener muchas ventajas, como el hecho de que tenga receptores para el FSH, el hecho de que tenga mayor actividad de la aromatasa, el hecho de que tenga una mayor producción de estrógenos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No solamente va a tener estas ventajas, sino que también va a tener una ventaja mayor, y es que va a producir más inhibina. Entonces, tanto la mayor producción de estrógenos como la mayor producción de lo que es la inhibina por parte de este folículo dominante es lo que le va a permitir mantener su dominancia sobre los demás folículos. Y aparte de ello también va a haber otro factor que es la vascularización, ¿no? En general, esta dominancia del folículo seleccionado se va a dar gracias a lo que estamos viendo que son los estrógenos, más gracias a también lo que estamos viendo que es la inhibina, y también gracias a la vascularización en aumento. ¿A qué me refiero con la vascularización en aumento? Me refiero a que la vascularización del folículo dominante va a aumentar rápidamente y eso le va a permitir recibir incluso más FSH y mantener su estado de dominancia actual. Entonces, aparte de ello, tenemos que ver que todo lo que está acá, todo lo que he explicado, estos 3 puntos, corresponden a lo que es el feedback negativo en lo que es el eje hipotálamo hipofisiario ovárico, pero también conocemos que hay obviamente un feedback positivo. Este feedback positivo, ¿cómo se da? Específicamente ustedes tienen que saber que en este feedback positivo la hormona antimuleriana es la que participa. La hormona antimuleriana participa en este feedback positivo. ¿Qué es lo que va a suceder? El aumento rápido de la secreción de estradiol por parte del folículo dominante se va a dar gracias a la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana actúa sobre lo que vendría a ser el folículo dominante para que este folículo dominante aumente la secreción de estradiol. Que ya lo conocen también. Entonces, el aumento rápido de esta secreción de estradiol por parte del folículo dominante se da específicamente cerca del final de la fase folicular tardía, o sea, se da ya aproximadamente por el día 12 o 13 aproximadamente, ¿no? Y esto va a modificar la respuesta de retroalimentación negativa del estradiol sobre el hipotálamo y también sobre el hipófisis anterior. Entonces ya no vamos a estar hablando de todo esto que es una respuesta de feedback negativo, sino que ya vamos a estar hablando de feedback positivo. ¿Por qué? Porque esta respuesta de retroalimentación positiva va a dar un aumento espectacular, como lo escribe el Boron, de los niveles de estradiol.
y también lo que hace es sensibilizar a la hipófisis anterior a lo que es la GnRH. Entonces, aumenta tanto el estradiol como la GnRH. Y como resultado se produce lo que vendría a ser esta liberación pulsátil de la LH. Lo que también generalmente comienza aproximadamente a unas 24 36 horas, como menciona el Boron, después del pico de secreción de estradiol, ¿no? Este LH pasan 30, o sea, este estradiol pasan 24 36 horas y ya desencadena lo que vendría a ser esta liberación pulsátil del LH. ¿Ok? Y aproximadamente la ovulación ocurre 36 horas después del inicio de este pulso de LH, ¿no? Pasan 36 horas y se da la ovulación. Aparte de eso, el folículo dominante, como resumen, chicos, para que lo entiendan de forma un poquito más corta si es que lo necesitan, el folículo dominante lo que hace es señalar el eje hipotálamo hipofisiario a través del aumento de la secreción de estradiol. Y esto hace que la maduración folicular esté completa y que pueda liberarse una oleada de gonadotropinas que induzcan a la ovulación. ¿Ok? Entonces, ahora han entendido un poco mejor cómo es que la hormona antimuleriana pues desencadena toda esta respuesta y también cómo es que se da lo que es la fase folicular, su inicio, su selección, su dominancia del folículo seleccionado. Más que todo, una pregunta de examen puede ser cuál sería la función específica de la hormona antimuleriana, ¿no? Y les pueden poner bastantes alternativas, pero ustedes ya saben que en general lo que hace la hormona antimuleriana es actuar a nivel del folículo dominante para que la secreción de estradiol pueda dar, y que la secreción de estradiol pueda dar todo lo que les he mostrado acá, ¿no? Todo respecto a las gonadotropinas, todo respecto a la LH, a la ovulación, etc. Ahora, ¿cómo es que específicamente el feedback negativo, que es todo lo que está acá, cómo es que todo este feedback negativo se representa acá? En este gráfico, si yo les pongo el cursor, por ejemplo, acá, ¿qué significaría esto? ¿Qué significa esta bajada pronta del FSH antes de la ovulación? ¿Adivina? Esta bajada del FSH es básicamente lo que les he descrito del feedback negativo. Todo lo que está acá del feedback negativo está representado acá. Porque acá ya les he dicho, ¿verdad? Que eso específicamente en la selección del folículo dominante pasan diferentes procesos como el aumento de lo que es el estrógeno y el aumento de la inhibina que hacen que la FSH se disminuya. Y esto se representa acá. ¿Ok? Principalmente eso es lo que tienen que saber, chicos. También cómo se representa, porque puede ser que su profesor se pase de malo y decida ponerles un gráfico así y les diga, ya, pero ¿qué significa esto? Y si ustedes no saben, no van a poder tener esa pregunta regalada que es básicamente su respuesta. El feedback negativo de la selección del folículo dominante, donde el FSH se disminuye gracias a lo que es el aumento del estrógeno, gracias a lo que es el aumento de la inhibina, y en general, pues esta sería su respuesta, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más tenemos que ver? Tenemos que ver lo que es la formación de las hormonas sexuales respecto a escenarios hipotéticos. Seguramente ustedes recuerdan de lo que es la esteroidogénesis. Seguramente recuerdan lo que vendrían a ser los procesos relacionados a la 21-alfa-hidroxilasa, y si no lo recuerdan, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? La 21-alfa-hidroxilasa tiene dos funciones. Esta 21-alfa-hidroxilasa, esas enzimas lo que hacen es convertir a sus sustratos, los convierten en lo que vendría a ser tanto testosterona como cortisona. ¿Qué es lo que sucede? La progesterona pasa a manos de la 21-alfa-hidroxilasa y pasa por una serie de procesos que están acá hasta convertirse en la aldosterona. Y por otro lado, lo que es la 17-OH progesterona pasa también a manos de la 21-alfa-hidroxilasa para convertirse en lo que es la cortisona. Perdón, acá, en el cortisol. Ignoren por ahora lo que es la cortisona. Principalmente centrense en lo que está acá, que es el cortisol. Y básicamente, en resumen, lo que va a suceder es que gracias a la 21-alfa-hidroxilasa se da la conversión pues, de todas estas sustancias en lo que es la aldosterona y el cortisol. Sin la 21-alfa-hidroxilasa yo no podría tener aldosterona en mi cuerpo, no podría tener cortisol. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a dar
una deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa. Esta deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa va a ser conocida en el mundo médico como la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita, ¿qué es lo que sucede acá? Que en general vamos a tener una persona en la que hay una reducción muy considerable de cortisol, una reducción muy considerable de lo que es la aldosterona, y esto le va a llevar tanto a una insuficiencia suprarrenal como a una pérdida de sal. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Este déficit de 21-alfa-hidroxilasa reduce la conversión de la 17-alfa-hidroxiprogesterona al 11-desoxicortisol, que es el precursor de lo que es el cortisol. Y como resultado, va a haber una reducción en la producción de cortisol por parte de la glándula suprarrenal. Y aparte de esto, la falta de retroalimentación negativa del cortisol sobre el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal va a provocar una elevación del ACTH, que está acá. Esta elevación del ACTH, vamos a ponerlo acá. El ACTH aumenta gracias a lo que vendría a ser la falta de retroalimentación negativa del cortisol sobre el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, lo que va a provocar pues esta elevación del ACTH. Entonces, esta elevación del ACTH lo que hace es inducir una mayor producción de andrógenos suprarrenales. Como por ejemplo, ¿cuál es un andrógeno suprarrenal? El DHEA, el DEA. ¿Ok? Y como por ejemplo, ¿cuál es una función del DEA? Una función del DEA es la virilización de los genitales externos de la mujer. Entonces es una reacción en cadena. Gracias a esta falta de cortisol, lo que va a suceder es que va a haber una falta de retroalimentación negativa de este cortisol sobre el eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, y esto va a provocar la elevación del ACTH. ¿Y esto qué hace? Inducir una mayor producción de andrógenos suprarrenales como el DEA. ¿Y qué es lo que hace este DEA? Hace la virilización, específicamente hace la virilización de los genitales externos de las mujeres. Entonces, todo esto se causa gracias a la deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. ¿Ok? Y cuando esta 21-alfa-hidroxilasa falla, se traduce en todo esto. Por eso, una paciente que tiene deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa, también conocida como hiperplasia suprarrenal congénita, es una paciente cuyos genitales externos están virilizados. O sea, es una mujer a la que si tú le haces un examen médico a sus genitales externos, vas a encontrar que son genitales ambiguos, ¿no? Que tienen características masculinas más que femeninas. Y todo eso se debe gracias a la deficiencia de esta enzima. Eso es respecto al cortisol. Todo esto que les he explicado acá es respecto al cortisol. Pero esto de acá, que es respecto a la aldosterona, va a tener otras consecuencias. ¿Como cuál? La deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa también lo que hace es reducir la conversión de la progesterona a 11-desoxicorticosterona, que va a ser el precursor de la aldosterona, que está acá. Que esta es la aldosterona, ¿no? Y esto va a conllevar una disminución de la producción de aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, obviamente. Pero ¿qué es lo que provoca la falta de aldosterona? Cuando esta aldosterona comienza a producirse menos, esto va a llevar a una insuficiencia suprarrenal. Y esta insuficiencia suprarrenal, ¿qué es lo que hace? Que va a estar acompañada de la pérdida de sal. Y esta pérdida de sal va a ser muy importante porque va a dar pie a que haya desequilibrios electrolíticos, así como también deshidratación. Entonces, básicamente tenemos, ¿no?, esta hiperplasia suprarrenal congénita, que mediante todos estos mecanismos nos da tanto la pérdida salina, la deshidratación y también una virilización. Tiene muchos efectos a nivel de la mujer. Eso es respecto a la deficiencia de la 21-alfa-hidroxilasa. Ahora tenemos incluso otro escenario que también es muy interesante y que también les puedo preguntar, porque chicos, créanme que en su examen no necesariamente les van a decir qué es lo que sucede en la hiperplasia suprarrenal congénita, cómo lo tratas o cómo son sus
su etiología o algo por decir. No, eso no te lo van a preguntar, porque eso no es específicamente de lo que se trata Morfo 3. Morfo 3 trata de que tú, los escenarios, o sea, que con la información que tú ya tienes, puedas plantearte escenarios, como este caso. Acá te pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en un paciente que tiene una deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa a nivel de respecto a la baja producción de aldosterona, ¿no? Y ahí ya sabes qué es lo que va a suceder, ¿no? Todo eso que te he explicado acá y que en general te da lo que es la deshidratación, la pérdida de salina, la descompensación de electrolitos. O te pueden preguntar qué es lo que pasa respecto a qué pasa con la deficiencia de 21-alfa-hidroxilasa respecto a la pérdida de cortisol, ¿no? Respecto a la baja concentración de cortisol. Y acá tú ya sabes que gracias a todo esto o sea, explicas todo ese proceso y dices viralización al final, ¿no? Y todo eso estaría bien, sería una respuesta válida. Ahora, vamos a ir con lo que vendría a ser la insensibilidad a los andrógenos. Esto, si bien es cierto, es un tema incluso más interesante respecto a lo que es genética,